Vamos a hablar hoy acerca del peligro de la desesperación. La desesperación es la pérdida de la esperanza. Hay situaciones que obviamente pueden llegar a presionarnos al punto de no permitirnos encontrar una salida, porque la desesperación se origina del miedo y este bloquea. El apóstol Pablo conocía perfectamente esa situación. Sin embargo, en 2 Corintios 4:8 escribió que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pablo era capaz de pasar por muchas dificultades y no desesperarse, porque su esperanza no estaba basada en las cosas terrenales. Él se aferraba a la promesa de que Dios tiene el control de todo. Desesperarse significa que le hemos dado la espalda a la esperanza, que hemos elegido olvidar las muchas promesas. La desesperación significa que hemos puesto nuestra mirada en este mundo, en las circunstancias, en lo que nuestros ojos naturales nos muestran. Pero Jesús nos advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Señores, podemos estar muy tristes. Jesús lo estuvo la noche antes de su crucifixión. Pero como hijos de Dios no nos podemos desesperar, porque le daremos legalidad al enemigo al enviarnos sus dardos envenenados de que nos desanime, de que nos estanque, de que nos haga retroceder. El Salmo 43:5 nos da un ejemplo de cómo hablarnos a nosotros mismos cuando nos sentimos desanimados o desesperados. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo nos enseña que por muy desesperados o asustados que estemos en cualquier momento, tenemos esperanza de que volveremos a alabar a Dios y alegrarnos de su bondad. La esperanza es un don de Dios y una de las tres cosas que son permanentes. Lo dice Primera de Corintios 13:13. La palabra de Dios nos enseña que incluso los siervos de Dios no están exentos del sufrimiento y las presiones que llevan a la desesperación. En un momento de desesperación, Job dijo: preferiría la muerte a estos tormentos, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Job 7:15. Sin embargo, en tiempos de incertidumbre es importante recordar que nuestro Dios siempre está con nosotros y tiene el control de todo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Salmo 123 del 1 al 2. La oración es la salida en esos momentos. Libérate de todo sentimiento negativo, porque no es de Dios. El Salmo 42 al 4 dice: me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del lodo pantanoso y plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Mientras te encuentres en medio de la desesperación, puede ser difícil cambiar tu forma de pensar. Pero en las Sagradas Escrituras encontramos verdades bíblicas a las que podemos aferrarnos cuando nos sentimos tentados a desesperarnos. Ora con estos versículos, ora haciendo viva la palabra del Señor en tu vida. Salmo 34, 17, 19. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo.
Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Salmo 94, 18, 19. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Santo. Es posible que estés en una posición donde actualmente estás luchando por tener esperanza, pero te aseguro que también estás atravesando una etapa que eventualmente pasará y volverás a estar en una posición donde vivirás el gozo y la alabanza con facilidad. Dios no miente y no te dejará para siempre en vergüenza. La desesperación puede sumergirte en tristeza y sufrimiento y esta en depresión. Recuerda estas palabras: decisión, voluntad y actitud. Salmo 43, 5 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Desesperarnos nos lleva a cuestionar a Dios, a creer que nuestros planes son mejores que los de Él, a cometer errores por desesperación. Metemos las manos donde Dios ya está trabajando. Que no te lo muestre no quiere decir que no esté haciendo nada. No puedes esperar un milagro armándolo tú en tu cabeza y con cronómetro en mano. Nuestra mente limitada no podrá entender jamás a un Dios ilimitado. Tendemos siempre a creer inconscientemente que sabemos y podemos más que Dios. No, es que ya Dios no va a restaurar porque tal. No, es que ya esa persona no cambia porque, no, es difícil porque esto otro. Pensamos como Dios, como si alcanzáramos a ello. Pero vamos a recordar la historia de Naamán y cómo quería Naamán su milagro, como si los milagros fueran el menú de un restaurante. Milagros a la carta no hay. Y nos vamos al libro de Segunda de Reyes 5:1. Vamos por puntos. Primer punto, el problema de Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Como vemos, Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él también era devastador. Él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable, que lamentablemente lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan bueno y exitoso fuera todo lo demás en la vida de Naamán, él era un leproso. La lepra antiguamente iniciaba como manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas, de apariencia escamosa. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y hasta el cabello comenzaba a caerse, primero de la cabeza y después incluso de las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y pieles se aflojaban y empezaban a podrirse y eventualmente se caían. Luego las uniones de los dedos de las manos y los pies comenzaban a romperse y a caerse pedazo por pedazo. Las encías comienzan a encogerse y ya no pueden sostener a los dientes. Así que cada uno de ellos se pierde. La lepra sigue carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar e incluso los ojos se pudren y la víctima se consume hasta la muerte. Segundo punto, Segunda de Reyes 5 del 2 al 3, el testimonio de la joven esclava. Dice la palabra, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Señores, habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Dios permitió la tragedia de su cautividad para lograr un bien más grande. Ojo, Dios permitió no significa les doy el permiso de llevar a cautiverio a esta muchacha. No, ya eso lo hemos explicado sobre la permisividad de Dios.
La muchacha ilustra las formas misteriosas en las que Dios actúa. Ella probablemente fue criada en un hogar temeroso de Dios. Sin embargo, fue arrebatada de su familia a una corta edad. Fue una pérdida irreemplazable para sus padres y por la cual sin duda se lamentarían día a día. Sin embargo, ella fue usada grandemente de una manera sencilla. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria. Esta muchacha fue un extraordinario ejemplo de un testigo fiel en sus circunstancias actuales. Se interesó lo suficiente como para hablar y tuvo la suficiente fe como para creer que Eliseo sanaría de lepra. Y vemos aquí los beneficios de una educación religiosa. Si esta joven no hubiese tenido instrucciones en los conocimientos del Dios verdadero, a lo mejor no hubiese sido instrumento de tan grande salvación. Tercer punto, en Segunda de Reyes 5 del 4 al 7, Naamán viene al rey de Israel buscando sanidad. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sepas por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Todo esto junto muestra cuán desesperada era la condición de Naamán y cuán desesperadamente el rey de Siria quería ayudarlo. Yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se disgustó. Primero, estaba fuera de su poder sanar la lepra de Naamán, obviamente. Segundo, no tenía relación alguna con el profeta de Dios, que realmente era el que tenía el poder para sanar. Él pensó que el rey de Siria buscaba ocasión contra él, es decir, como provocación. Cuarto punto, Segunda de Reyes 5, 8 al 9. Naamán viene a la casa de Eliseo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Cuando el profeta le pregunta, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Eliseo le dio una gentil reprimenda al rey de Israel. Esta es una crisis para ti, porque no tienes relación alguna con el Dios que puede sanar a los leprosos. Pero es una crisis innecesaria porque podrías tener una relación con este Dios. Que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán nunca sabría que había un profeta en Israel, solamente quedándose en el palacio real. El verdadero profeta en Israel no era bienvenido en el palacio. Y ahí es donde Dios conecta al profeta con Naamán a través de la muchacha. Las cosas de Dios. Las casualidades en Dios. Quinto punto. Naamán es sanado. Segunda de Reyes 5 del 10 al 12. Pero aquí vemos también la furia de Naamán ante las instrucciones de Elías. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se devolvió y se fue enojado. Y aquí vemos las muchas veces que queremos el milagro a nuestra manera, la sanidad, dónde, cómo y cuándo queremos. O creemos que es mejor para nosotros. Que haga clic en el corazón del pródigo, que teletransporte a la fulana y ya, aquí no pasó nada. Pero bueno, desmenucemos este versículo, señores. Dice la palabra que Eliseo le envió un mensajero.
Naamán se tomó la molestia de ir hasta la casa de Eliseo, pero Eliseo se negó a concederle una audiencia personal. Se negó a verlo. Simplemente le envió un mensajero. Esto fue supremamente humillante para Naamán, quien estaba acostumbrado a ser honrado. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Estas fueron simples y nada complicadas instrucciones. Sin embargo, la reacción de Naamán demuestra que para él no era tan simple. ¿Por qué? Ya veremos. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán ya lo tenía todo resuelto. En su gran necesidad se enfureció con la forma en que Dios obraría y se ofendió cuando Dios no obró de la manera en que él esperaba. ¿Le suena familiar? Que no tengo por qué soportar esto. Es que es él quien tiene que venir de rodillas a pedirme perdón. Es que fue él el que falló. Y se volvió y se fue enojado, dice la palabra, debido a que sus expectativas de cómo debían obrar para él el milagro fueron destrozadas. Naamán no quiso nada con Eliseo. La respuesta estaba en lavarse en un río. Naamán pensaba que había mejores ríos en su propia tierra. Sexto punto, Segunda de Reyes 5:13. El buen consejo de los siervos de Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Naamán evidentemente estaba enojado. Sin embargo, los criados fueron lo suficientemente valientes como para darle el buen consejo que él necesitaba escuchar. Si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Los siervos de Naamán usaron una lógica, un brillante enfoque. Si Elías le hubiera pedido a Naamán que sacrificara 100 o 1000 animales al Dios de Israel, Naamán lo habría hecho inmediatamente. Sin embargo, debido a que su petición era humillante para él, primero se negó. Punto 7. Segunda de Reyes 5:14. Naamán es sanado. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán hizo exactamente lo que Eliseo le dijo que hiciera. Por lo tanto, podemos decir que cada zambullida en el Jordán fue un paso de fe, confiando en la palabra de Dios a través de su profeta. Señores, esto representó obediencia. Vemos aquí también cómo Naamán fue atacado por 2 enemigos. El orgullo, quien internamente demandaba que Eliseo saliera a verlo, y el mal cuestionar. Cuestionaba por qué debía lavarse en el Jordán cuando tenía mejores ríos en su tierra. Pero Naamán superó a estos 2 enemigos e hizo lo que Dios le pidió hacer. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La respuesta de fe de Naamán fue generosamente recompensada. Dios respondió su fe con un milagro de sanidad total. Punto 8. Segunda de Reyes 5:15 al 16. Naamán ofrece recompensa a Eliseo, pero el profeta se niega. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Esta actitud de Naamán fue una buena muestra de gratitud. Naamán fue como el leproso de los 10 que sanó Jesús. Fue el único que regresó para agradecerle. Lucas 17, 12, 19. Y fíjate, también era un extranjero Naamán, como el leproso agradecido de Lucas 17. Y mira aún más. Antes, Naamán esperaba que el profeta viniera a él. Ahora, él volvió al profeta y se puso delante de él. Humildad. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. No fue solamente, señores, la sanidad lo que convenció a Naamán de esto.
fue la sanidad conectada con la palabra del profeta. Juntas fueron evidencia convincente para Naamán de que el Dios a quien Eliseo representaba era el verdadero Dios en toda la tierra. ¿Qué vemos aquí? Conversión. Punto número 9, Segunda de Reyes 5, 17, 19, la nueva fe de Naamán. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Es que como oficial del gobierno de Siria, obviamente se esperaba que Naamán participara en la adoración de los dioses sirios. Sin embargo, le pidió a Eliseo permiso para dirigir su corazón a Jehová, incluso cuando se encontrara en el templo de Rimón. ¿Qué podemos concluir aquí? Primero, Naamán quería el milagro a su manera y estuvo a punto de perder su oportunidad de ser sanado, de recibir el milagro de Dios. Señores, la humildad equivale a todas las experiencias humillantes que Dios permite que ocurran en nuestra vida, para derribar y destruir el pecado del orgullo y para ayudarnos a desarrollar humildad divina. El orgullo de Naamán fue aplastado. Él ya se había formado una idea muy precisa de cómo debía ser recibido por el profeta y de lo que éste iba a hacer para que al invocar el nombre de Dios él pudiera ser sanado en ese mismo momento. Un predicador inglés decía que la puerta al cielo no es alta, al contrario, es muy baja, ya que solo se puede entrar a ella agachándose. Sabias palabras, humildad. Solo cuando Naamán abandonó su orgullo y sus ideas preconcebidas fue cuando pudo experimentar el poder del Dios al ser sanado de su aflicción. El camino al cielo comienza con un corazón quebrantado, un corazón que entiende que está enfermo, y es precisamente a estos a quienes Jesús vino a sanar. Nadie puede encontrar el perdón de Dios ni reconciliarse con Él si el hombre es incapaz de creerle a Él y de abandonar sus propias ideas al entender que son una mentira, que son un bloqueo, que solo le alejan del perdón divino y de sus milagros. Recuerda, la desesperación solo te lleva a querer el milagro a tu manera y no a la manera de Dios. La desesperación es un peligro. Dios les bendiga grandemente.